muy bien a todas las personas que están viendo y escuchando, o solo escuchando, a este segundo episodio de Cuidado Radical. Muy bienvenidas todas. El tema de hoy surgió en una de estas conversaciones profundas que tenemos cada 8 días con las chicas, en las que aprendemos un montón, reflexionamos un montón, como que nos cuestionamos un montón de cosas también. Y justo estábamos hablando de un tema y es que todos, grandes y pequeños, somos humanos competentes. Hablando de esto, como que dijimos, bueno, un humano competente. Y en esta conversación entonces empezamos a investigar y yo me acuerdo que una de las cosas que decía que un humano competente es capaz de autorregularse. Y entonces ahí yo, desde mi ignorancia, les dije a las chicas, no, pero un momento, porque los niños no son capaces de autorregularse, necesitan la corregulación del adulto. Y no sé qué, todo esto que escuchamos tanto en redes sociales y por todos lados, ¿no? Y entonces ahí, cuéntanos, Dani o Isa, alguna de ustedes, qué fue lo que me respondieron en ese momento. Bueno, creo que fue muy interesante esa conversación. Gracias, Pau, porque creo que abrió como la posibilidad de tener este episodio, como tú dijiste. Entonces, recuerdo tanto que, no recuerdo si fue Dani o yo la que empezamos a hablar, Tampoco. pero, pero eh, yo recuerdo yo haber mencionado muy particularmente como eh, que yo confiaba plenamente en el concepto de autorregulación, porque eh, desde que, sí, desde que veía a Ethan muy pequeño, me daba cuenta de su profunda capacidad de reconocer sus propios mecanismos para, sí, sus propios mecanismos para encontrar formas de regularse. Y uno muy particular era que si él estaba saturado, cerraba los ojos y eh, y ya yo sabía que él estaba saturado y era mi señal para entrar en a satisfacer esa necesidad de necesito un espacio en el que yo pueda volver a descansar. Eh, También recuerdo mucho haber estado en un seminario y estaban contando como esa experiencia de un bebé que también estaba saturado porque tenía muchas caras a su alrededor y lo que hacía era que movía la cabeza de un lado al otro y los adultos seguían constantemente colocando sus caras en la cara del bebé. Y la persona que hablaba decía que una forma de autorregulación de los bebés era cuando estaban saturados también era mover las caras de un lado hacia el otro para mencionar ya no necesito esta presencia o esto que estoy viendo aquí. Entonces, esa capacidad de autorregulación es innata. Le contábamos pues nosotros a Pau que esa capacidad de regulación realmente es innata y que es diferente obviamente al proceso de corregulación, que es el lugar donde el adulto acompaña al bebé o al infante a, a poder regularse o acompañarlo dependiendo, simplemente también obviamente hay un acompañamiento desde la presencia, no necesariamente un acompañamiento en el que haya una intervención de alguna técnica o alguna estrategia, sino simplemente una presencia, puede ser el mismo acompañamiento. Eh, y hacíamos como esa profunda diferenciación entre que ambos tienen lugares, la autorregulación y la corregulación tienen lugares, pero, eh, pero el adulto necesita estar como muy atento y también el adulto necesita estar en una observación muy presente para poder saber en qué momento entra en ese proceso de corregulación, si es necesario o no es necesario, si el adulto no necesita intervenir, porque también es cierto que hay momentos en los que creo que esas son como, y esta mañana pensaba mucho en eso, como las nuances, pero no sé eso en español, lo tengo en mi mente en inglés. Silvi, no sé si tú sabes cuál podría ser la palabra que describiría nuances en español. No sé si como capas, no sé. Bueno, pero son como, si se te ocurre alguna, Silvi, porque a mí no se me ha ocurrido ninguna, porfis, pero como esas capas particulares de la corregulación y de la autorregulación, que siento que cuando hablamos de autorregulación
en la mayoría de los espacios las personas han hablado desde un lugar de miedo, ¿sí? O el niño, el infante o la persona joven no puede autorregularse, porque entonces el adulto, necesariamente la autorregulación implicaría que el adulto prácticamente no está ahí, ¿sí? Y matices, gracias Silvia, matices, esos matices. Y, eh, y yo siento yo muy particularmente que desde ese lugar hablaríamos de una autorregulación impuesta, es decir, de una autorregulación que el adulto impuso por un concepto de, ah, pero entonces no va a ser independiente, ¿sí? No va a ser independiente, entonces tiene que autorregularse, tiene que hacerlo él solito, ¿sí? Y entonces creo que ahí entramos como en uno de esos matices, que nosotros por lo menos no estamos hablando de ese concepto de autorregulación, o no, no es el sentir esa autorregulación impuesta, es una autorregulación innata que el adulto reconoce que el niño tiene y que no desconoce que tiene su capacidad, es innato en él en su capacidad de agencia y que puede hacerlo. Entonces yo sí siento que hay como unos matices en el tema de la autorregulación. Hay una autorregulación que puede ser impuesta, una autorregulación que es una autorregulación sana. Y también siento que en la corregulación existen también esos mismos matices. Y creo que eso no lo hablamos ese día, pero eso me ha salido a mí desde esa conversación, como todas estas y otras conversaciones que tuvimos también con Silvi y nosotras. Y siento que eso me ha permitido a mí como entender un poco más que hay como un triángulo y que cada una de esas partes del triángulo tiene unos matices muy particulares. Y en el caso de la corregulación también hay unos matices. La corregulación puede convertirse en una corregulación impuesta donde el adulto reconoce o cree que él lo sabe todo, o hay una corregulación que es una corregulación sana donde el adulto acompaña y permite el proceso de autorregulación y luego si el del ciclo exacto, Dani, como ese ciclo de la emoción y luego si el infante lo solicita, puede haber algo más. Si no, no es necesario. Simplemente el adulto lo que hace es acompañar y satisfacer la necesidad desde el lugar de agencia, que desde ese lugar que está solicitando la persona que necesita corregularse o necesita regularse, ¿sí? Eh, y sí, siento que hay como esa, también además de esas matices, siento que hay como una línea muy, 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 muy difusa, chiquitita, que podemos entrar ahí como entre está esta parte de autorregulación y esta parte de corregulación. Entonces el adulto tiene que estar muy afinado, me parece a mí, necesita estar muy, muy afinado en esa observación y en esa intervención selectiva para poder reconocer cuáles son esos procesos de autorregulación que está teniendo el infante y en qué momento es necesaria la corregulación y cuáles son las corregulaciones que se necesitan. Y siento que si el adulto no está afinado, ahí es donde entramos como en esas temáticas de las que hablábamos, como del salón de las emociones, por lo menos. Entonces, sí, no sé si ahí me acordé de todo, pero bueno, traté de poner todo lo que habíamos hablado y todas las reflexiones que me surgieron a mí, pero bueno, sí. Gracias, Bueno, Isa. me gustaría hablar Gracias, a mí ahí. me parece. Ay, perdón. No, dale, Pau. No, que iba a decir que a mí me parece súper importante poner este tema sobre la mesa porque yo creo que a mucha gente le pasa como a mí, y es que a pesar de que yo ya conocía a Pickler, que esto está muy alineado con su filosofía, ¿no? Em, Como que al escuchar tanto en redes sociales y por todo lado este tema de la corregulación, eso hace que tendamos a pensar de forma como inconsciente o automática, que tendamos a pensar que los niños no son capaces de autorregularse y realmente un bebé se autorregula desde que nace. Entonces está muy chévere poner este tema aquí sobre la mesa. Y bueno, no sé qué ibas a decir, Dani, si quieres dale y luego continúo yo con lo que tenía acá. No, a mí me gustaría empezar desde reconocer desde qué lugares estamos hablando, ¿no? Entonces yo les contaba en el podcast pasado que yo soy licenciada en pedagogía infantil, que luego entré a la neurociencia
porque tuve un infante, tuve el regalo de compartir con un infante con autismo y, y cuando entró a la maternidad me da por meterme en una maestría de inteligencia emocional. Finalmente no la pude concluir porque, por dinero. Pues yo era mamá, ya no trabajaba, ya cómo la iba a pagar. Bueno, todo se puso difícil. Pero alcancé a tener el recurso de estudiar, yo creo que con una de las personas, una de las psicólogas más buenas de España, yo amaría que ella fuera mi terapeuta, Cintia. Y yo siento que desde ese lugar también uno construye muchas cosas. Luego conozco la teoría somática, en esa clase me hablan como de lo somático, y yo empiezo a ver las emociones desde un lugar diferente. Y para mí es importante resaltar en este capítulo que las emociones son necesarias, todas tienen, todas tienen, dicen, un mensaje para darnos, ¿sí? En realidad todas tienen una razón de ser justo en el momento que aparecen y en la forma que aparecen. Y sí, y yo creo que sí es cierto que la forma en la que corregulamos, creamos una tendencia para el infante en la forma en que se regula, ¿sí? Entonces, pues si yo constantemente le hago sentir al adulto, al infante, que me necesita exclusivamente para resolver esto, para transitar esto, y lo que pasa es que no acompañamos con la intención de transitar, sino de resolver. Entonces, ven, te saco rápido de aquí porque para mí adulto es muy incómodo sostener que llores no sé cuánto tiempo. Para mí adulto es muy difícil sostener que grites no sé cuánto tiempo. Para mí adulto es muy difícil sostener que no me quieras mirar mientras te estoy hablando porque no me respetas no sé cuánto tiempo. Cuando Isa nos decía una forma de autorregulación es no mirarte y nos pasa a nosotros de adultos cuando estamos profundamente enojados volteamos la mirada como en ese intento muy sabio de nuestro propio cuerpo de decir, me saco física y mentalmente de acá, porque si no vamos a terminar discutiendo, ¿no? Entonces, como que a mí me parece muy importante que empecemos a reconocer que regulación, que era lo primero de lo que hablábamos, no es igual a estar tranquilo, que regulación no es igual a calma. La regulación es el proceso que hacemos para transitar las emociones. Y las emociones, a diferencia de lo que creemos, son pasajeras. La emoción aparece, tiene un pico, tucu, 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 baja, y después seguimos con lo que es el sentimiento, donde uno pues todavía cree que está triste, pero en realidad uno está es racionalizando, dejando como de experimentar, ¿sí? Pero las emociones tienen picos. Y hablábamos, y me parece súper importante, de que las emociones, que por ejemplo cuando yo estoy gritando, o sea, cuando yo estoy enojado y doy este grito que me sale desde el interior de mis tripas, de mi intestino, es el proceso de regulación en sí mismo. O sea, la regulación no es, ay, ya lloró, ya gritó, ya pataleó, ya volteó la cara, ya no sé qué, y ahora está tranquilo, y ya me miró y ya no sé qué, ya se reguló. No, la regulación empieza desde el momento en que se transita esa emoción. El grito es regulación, el llanto es regulación. Eh, Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, yo se lo decía el otro día a una mamá, hablábamos y ella me decía, o sea, yo no sé qué hacer con mi hijo. Y yo siempre termino perdiendo la calma. Y claro, este infante ya está sobre los 6 años, pues él ya la reta, él ya pelea con ella, incluso desde más chiquitos, ¿no? Pues tienen esta conducta de que te pegan si están muy enojados o le pegan algo más, se golpean entre ellos cuando no están regulados. Y ella me decía, yo ya no sé qué hacer, o sea, me tocó salirme de la casa y dejarlo allá un momento. Entonces yo me siento con ella y le digo, mira, te voy a enseñar algo del sistema nervioso central. Nosotros estamos diseñados biológicamente, yo soy amante del sistema nervioso central, nosotros estamos diseñados biológicamente para que nuestras emociones nos protejan. Entonces, cuando tú peleas con tu hijo entra en un estado de lucha o huida, básico del sistema nervioso central, yo creo que todos sabemos. ¿Qué pasa dentro de ese infante?
toda la sangre empieza a bombearse hacia las extremidades o con ese adulto, ¿no? También está viviendo ese momento, hacia las extremidades porque tiene que prepararse o para luchar o para huir. Claro, tú estás en la casa encerrada con él y tú no le permites huir porque no se puede ir, porque tiene que respetarte y se tiene que quedar ahí. Entonces, ¿qué le queda a él? Luchar. Y por eso es que nosotros creemos que es que ya no me respeta, que es que se está enganchando conmigo y él en realidad está haciendo el proceso de regulación de la emoción. Está luchando para sobrevivir. ¿Qué pasa cuando el infante ya no lucha? ¿Sí? Y yo creo que esto es súper importante hablarlo. No, es que yo le doy un grito y ya. Como era que decían nuestros papás antes, yo con una mirada lo dejo quietico. Todos conocemos esa historia, seguramente a muchos nos pasó. Yo con una mirada lo dejo, ella sabe que cuando yo lo miro así, lo dejo quietico. Cuando un infante, un adulto, cualquier persona ya no lucha, su sistema nervioso está tan dañado que se desconecta para sobrevivir. Entonces ya no siento. Es claro, cuando tú tienes un infante que deja de llorar por eso que lloraba, porque tú lo gritaste, que deja de pelear por eso que peleaba, porque tú le pegaste, que deja de patalear porque tú lo amenazaste de manera sistemática y repetida, porque creo que eso también es importante decirlo. A veces nos pasará que una vez lo hacemos y tenemos que hacer un proceso de reparación sobre eso, por si lo haces de manera sistemática y sostenida, cuando ese infante deja de pelear, deja de luchar, deja de patalear, su sistema nervioso está tan dañado que entra en parálisis. Se desconecta, deja de sentir para sobrevivir. Entonces, como que, no, pues ya siempre está tranquilo, ya tengo un niño súper tranquilo, entonces pues ya, desconectado y listo. Y nosotras, en verdad, como que queremos evitar mucho eso. Y quiero cerrar para darle voz a mis compañeras con algo que hablamos también mucho ese día. Y un ejemplo que yo puse para que pudiéramos entender un poco más esto, porque Pau nos decía, bueno, ¿y qué pasa si es un salón lleno de niños y este niño se desregula y empieza a gritar? ¿Y qué hacemos con los otros niños? Y, y esa es una conversación que a mí me ha generado muchas cosas por dentro, porque yo, siendo profe, fui abanderada por hacer rincones de la calma y, y hablar de las emociones de manera racional, ¿no? Como cuando estaba en ese proceso de apenas aprender. Pero años después yo me encuentro con mis compañeras del último cole donde trabajé y siempre me hablan precisamente de un niño que primero se desregula muy fácil. Y eso lo podemos explicar desde la teoría ¿qué? Ay, siempre me olvida el nombre de eso, del temperamento. Y además, pues revisando su propia historia personal, familiar. Como que hay mucho que mirar ahí antes de entrar en un juicio con un infante que se desregula muy fácil, porque claro, que se desregule muy fácil tiene que ver con que yo como adulto tengo que hacer más trabajo porque tengo que estar más presente. Y que era como, sí, como que siempre había una dificultad con él, que gritaba muy duro. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que una vez me contaron como, no, o sea, la profe lo que empezó a hacer fue anticiparlo. Entonces, siempre antes de ir al comedor, le contaba qué había de almuerzo para que él llegara preparado. Y justo ese día, por algo, tuvieron que hacer un cambio del menú en la cocina y cuando llegaron el almuerzo no era lo que esperaban. Y pues este infante empieza así a gritar y a hacer su proceso de regulación, que empieza a vivir la emoción, que ya lo hablamos. Y ellos, o sea, ya serán como, o sea, ya de verdad no sabemos qué hacer. Y a mí me gusta mucho lo que propone la doctora Becky, creo que se llama. El libro es Good Insight, me sé mejor el nombre del libro. Y es, lo único que tienes que hacer en ese momento es mantenerlo seguro. O sea, no calmarlo, mantenerlo seguro y en un espacio colectivo donde hay más infantes, pues mantener seguros a los otros infantes. Entonces, es o
sacar a todos los infantes del salón al parque y permitir ese proceso de regulación y que la regulación se vuelva de verdad algo que hacemos en las escuelas y que las emociones no se vuelvan la racionalización, sino vivirlas en el propio cuerpo y darles espacio al infante o tener un espacio en el colegio donde lo puedan llevar cuando él está en esos estados y esté seguro, ¿sí? Donde no hayan cosas peligrosas, donde no hayan cosas muy duras, donde se vaya a lastimar, donde y depende también del caso, ¿no? Hay niños que lloran y gritan y patalean y no se lastiman y no tiran nada. Y hay otros que sí, eso tiene que ver con el temperamento. Entonces, eh, hablamos de eso, ¿no? Como de, yo les decía, yo estuve buscando colegio para mi sobrina junto a mi hermana y mi papá, y yo les decía, es que estoy horrorizada con con las nuevas aulas de emociones. O sea, para mí eso no tiene el más mínimo sentido. Entré a dos tipos en particular. Hay unas que parecen un jardín zen, a tres. Unas que parecen un jardín zen, entonces tienen un dibujo divino en la pared así súper tranquilo y cojincitos para que aprendamos a meditar y a respirar y no sé qué. Es como, pues respirar es muy importante, de hecho lo hacemos todo el tiempo, pero no es no es el único lugar. Es un lugar que funciona mucho, pero no es el único lugar. Había otro, ese fue, hay unos que son con espejo de piso a techo para que jueguen a mirarse las cabras y haciendo las emociones. Y había otro que yo creo que además era como el más desregulador de todos. Entonces eran como todas las emociones así pintadas en la pared, se hagan de cuenta, esto es una pared y acá entonces estaba amarillo y una cara de alegría, aquí azul y una cara de tristeza, aquí rojo y una cara de rabia, aquí verde y una cara de calma, aquí no sé qué y una cara... Era como, o sea, yo entré a ese salón, era medio oscuro, era súper encerrado, no tenía ventanas, o sea, ni siquiera se podía respirar ahí porque ahí no circula el aire, no había ventilación. Y todos esos muñecos ahí, todos esos colores, y yo, o sea, yo que soy muy sensible y me he dado cuenta, ya no me da tanta vergüenza decirlo como antes, yo me sentí desregulada ahí. O sea, yo entré y yo ya quería salir, porque era como toda esa cantidad de estímulos, no podía respirar bien, acompañada de un montón de niños, para sentarme a racionalizar algo que se vive en el cuerpo, porque las emociones se viven en el cuerpo. Cuando uno está sintiendo una emoción, literal, yo creo que esto de cerebro en la palma de la mano de Daniel Siegel lo sabemos la mayoría de personas, y si no lo saben, búsquense un videito y mírenlo. Eh, la corteza prefrontal, que es la que piensa, se desconecta y solo está la amígdala ahí. Tucu, 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 tucu. Entonces, estamos racionalizando algo que cuando estamos enojados no podemos racionalizar, solo podemos sentir y experimentar. No tiene sentido, en verdad. Entonces, es como que yo sí pienso, y esta es una conversación que tendremos después, a nosotras nos gustaría tener después, que las escuelas, las familias, las casas, todos los que acompañamos a un humano, y todos acompañamos a un humano porque todos nos vinculamos, necesitamos vincularnos para sobrevivir, necesitamos entender esto, que las emociones no se racionalizan, sino que se sienten en el cuerpo y que el que está al lado acompaña, acompaña y está ahí y da presencia y da, o sea, bueno, necesitas llorar, aquí estoy, estás seguro mientras lloras aquí, y cuando necesites hablar, te escucho. Y si necesitas un abrazo, te abrazo. Y si quieres golpear algo, pues te paso un cojín para que no te lastimes. Te doy una cama, no sé, ¿sí? Si necesitas salir a correr y es un infante, pues salgo a correr contigo. Si las posibilidades no nos los deja, pues saltamos en la casa los dos mientras la rabia sale. Eso es un ejercicio que usan mucho. No me quiero poner de pie porque tengo la pijama, pero es un ejercicio que usan mucho en el coaching somático, que uno salta y se sacude para poder darle sentido al cuerpo con lo que está sintiendo. Entonces, en verdad, como que, y pues a veces necesitará respirar. O sea, yo me he dado cuenta en mi hija que cuando ella termina de llorar, a ella le gusta que yo la abrace y hace
como tratando de volver a llenar su ser de aire para poder volver a la vida desde otro lugar. Y es como, sí hay un momento de la regulación que necesitamos respirar, pero no todo el tiempo. Y yo soy instructora de yoga y mindfulness, yo que leo en cantidad de perfiles como a mí respirar no me funciona, yo me siento a respirar igual no me calmo, incluso a mí me pasa, a mí no me funciona cuando estoy muy enojada, solo respirar, porque no tiene sentido con lo que mi cuerpo me está pidiendo. Es un proceso corporal. Y ya, gracias. Y que te digan, respira cuando estás en el medio, en la cúspide del momento en el que estás con más enojado, es como que el instinto asesino te sale peor, porque es lo peor que te pueden decir es respira en el momento en que estás en el peor momento de una crisis de enojo, digamos. Perdón, Pau, esto sí querías hacer, pero no quería dejar de conectarme con algo que dijo Dani recién, que me pareció muy importante y me encantó todas las formas de posible acompañamiento, porque bueno, es muy importante no tener en cuenta esta idea de acompañar la emoción y no eh, actuar, digamos, para hacer algo para con esa emoción. Que yo creo que a veces el tema de la observación de la que nos hablaba Isa en un principio es fundamental para saber porque posiblemente, no sé, tal vez no todas estamos de acuerdo en este punto, pero posiblemente haya momentos en los que una intervención sea necesaria. ¿Sí? O va a haber momentos, por ejemplo, como decía Dani, llevar al chico a otro lado, llevar a los otros chicos a otro, va a haber intervenciones necesarias de alguna manera o de otra, ya sea actuando directamente con la persona que está transitando ese momento o con las personas que estén alrededor para generar un espacio seguro. Pero aunque, bueno, este tema tal vez también lo hablemos en un futuro, yo creo que por eso es tan importante el tema de porque yo considero que sí es importante la educación emocional en el sentido de que si eso no, si lo que vos, por ejemplo, lo que Dani está diciendo no te lo enseñan, innata, like uno, papá, inexperto, puede haber leído un montón de libros, pero muchas veces este libro te dice respirar, este otro te dice una cosa diferente, el otro es también la sobreestimulación de información a veces es como, bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Respiro, no respiro? ¿Actúo, no actúo? ¿Me meto, no me meto? Entonces, creo que eso es importante porque todas las cosas que vos dijiste me parecieron súper importantes y súper interesantes, pero esa información tiene que llegar a nosotros, padres, acompañantes, cuidadores o cual sea nuestro, docentes, cuál sea nuestro rol. Es importante que esa información nos llegue para poder decir, bueno, no estoy actuando solamente a través de mi instinto o peor todavía, de lo que me enseñaron a mí, como decías, la miradita, te miré así, entonces ya el nene se te queda y ya sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces ahí es donde yo veo fundamental el tema de hablar de estos temas, pero sobre todo que no solo hablar, bueno, tanto hablarlos con los chicos, sí es también muy importante que los chicos puedan nombrar las emociones. Decir, bueno, tengo bronca, estoy enojado, bueno, estoy enojado. Eh, y cuando uno les pregunta, por ejemplo, qué es lo que sentís o qué es lo que te pasa? Al principio, obviamente, a veces no te lo pueden decir. ¿Y cómo reaccionan? Como no se saben regular, justamente, o no están en un proceso en el que te puedan decir, sí se sabe regular, pero no están en un proceso en el que te puedan decir, siento esto, y uno se queda como, ay, ¿por qué tiene esta reacción? Y los padres se quedan como, ¿y ahora qué hago? ¿Qué le está pasando? O sea, no entiendo qué es lo que está ocurriendo acá. Entonces, por eso yo creo que sí es importante poder ponerle un nombre a la emoción para poder uno también saber cómo cada una puede tener su opinión diferente. Ya lo sabemos de entrada. Esa es mi opinión. Pero creo que sí es importante que cada niño pueda expresar qué es lo que siente. ¿Me siento feliz? Bueno, perfecto, me siento feliz. ¿Estoy triste? Bueno, me siento triste. Porque si no, también es una maraña de cosas que después creo que eso yo creo que todo es o sea, como una cadena, ¿no? Y como hablábamos ayer, en un momento que se
una conversación muy linda, porque no estábamos todas de acuerdo y también eso está bueno y lo van a ver que una piensa una cosa, otra piensa otra y está genial que no todas pensemos lo mismo. Yo creo que si entendiéramos más nuestras emociones, si las personas entendiéramos más nuestras emociones, que tal vez por más que esto es algo que las emociones nos empezaron a estudiar ayer, se empezaron a estudiar hace, ayer hablábamos del tema de Pickler y bueno, desde la Segunda Guerra Mundial se están estudiando y tal vez desde mucho antes, no empezaron con Daniel Goleman, cuando habló de inteligencia emocional, pero al mismo tiempo, cuando realmente se empezó a poner sobre la mesa el tema de las emociones. Cuando nosotros éramos chicos no nos hablaban de las emociones. Entonces, por eso yo creo que es tan importante que nosotros sí tengamos que nosotros que ya somos, bueno, mamás, yo creo que soy la más grande del grupo, pero que estamos entre los 30 y los 40, que tenemos como estas herramientas que creo que es súper importante, primero tenerlas nosotros, porque si nosotros no estamos autorregulados, no podemos pretender que nuestros hijos estén autorregulados. Y eso es algo fundamental. Yo creo que las mayores crisis que yo tengo con mi hija no son por su falta de regulación, es por la mía. Si yo no puedo entender mis emociones, y esto eh, creo que más de un papá, mamá, cuidador o profesor se va a sentir identificado con lo que estoy diciendo. Si yo no puedo a veces regular mis emociones, ¿cómo voy a pretender que mi hija que tiene 2 años esté regulada? Y después es cuando viene la culpa y es como le digo, mi amor, te pido perdón, yo sé que no te hablé bien, a veces mamá no puede, y yo se lo digo así, yo, tal vez algunos van a decir, pero ¿le estás diciendo eso a una nena de 2 años? Sí, porque ella tiene que saber que mamá también se equivoca y que mamá también puede tener malas reacciones y que mamá no siempre tiene razón. Entonces, me pasa más de una vez decirle, mi amor, perdóname. Y yo se lo digo con estas palabras, mamá, hoy no puede regular sus emociones, así que no es tu culpa, no tiene nada que ver con vos, es conmigo. Discúlpame, la abrazo, le doy un beso, ¿me podés dar un abrazo? Y ella me abraza y ella me ayuda a regularme a mí. Y creo que eso también es muy sano, de alguna manera. Eh, lo, vuelvo a la observación de Isa y ya dejo de hablar, perdón, porque tomé la palabra por mucho rato, pero no quería desconectarme de lo que dijo Dani, porque la verdad me tocó un montón y me pareció, pero interesantísimo todo lo que dijiste, me encantó lo de la regulación, lo de la regulación, lo del tema del, lo que hiciste con la mano, que me pareció muy bueno, como pensar estas estrategias, como para tenerlas como un kit de herramientas, como si tuviéramos una valijita donde tenemos todas estas cosas y que decir, en algún momento posiblemente las vaya a necesitar, por más que esté acompañando, por más que solo sea acompañar para que transiten este momento. Pero como nosotros tenemos que estar en esa capacidad de observación, va a haber momentos en los que solamente vamos a estar acompañando y como vos decías, y después un abrazo, creo que todas nos sentimos identificadas con eso, porque a mi nena le pasa lo mismo, cuando termina de llorar le agarro también esa como... Y después viene el abrazo, y yo a veces le pregunto, ¿necesitas un abrazo? ¿Querés que te abrace? ¿Preferís que mamá no haga nada? Y si ella me dice que no, es no. Por más que yo lo que más quiero en el mundo es ir a abrazarla y que no sufra y que no llore y que no... Pero no es algo que vamos a poder evitar en nuestros hijos, que transiten todas las emociones. Porque nosotros ya vivimos 30, 40 años y sabemos que van a transitar y que van a pasar por un montón de cosas que lamentablemente no vamos a poder hacer que no las pasen. Y que también es sano que las pasen y que aprendan a transitarlas, ¿no? Eh, y nada, pero bueno, básicamente para resumir, importancia total de la observación constante que nos lleva también al conocimiento de esa situación para saber cómo actuar desde el rol de observador y de acompañante de la situación y no siempre de tengo que hacer algo para. Me encantó eso de no, tratamos de resolver, y eso es muy cierto,
no quiero que llore. Obviamente también es distinto si estamos en un medio de un supermercado y en la pataleta y sabemos que a veces nos pesa mucho más la mirada de los otros que yo haría una cosa, pero tengo 50 personas que están viendo lo que yo estoy haciendo y a veces nos pesa también eso y es totalmente válido que pasen esas cosas, ¿no? Hay muchas cosas para decir, ¿no? Las Ya hay, veo las que Dani hay. está así tomando nota. Em, bueno, eso, después lo del tema de regular, de estar regulados nosotros y de no pretender que el otro regule lo que yo no puedo regular. Entonces, la observación, la regulación de parte nuestra, la capacidad de acompañamiento y también la realidad es que, como estamos hablando nosotras de esto, ¿no? Y de situaciones en común y también puntos en los que disentimos, pero que a veces cada uno hace lo que puede con lo que tiene. Y eso es una cosa también muy importante decirla, por más que a veces no sea la mejor forma. Si uno no tiene esta información, uno lo maneja como puede. Y muchas veces lo maneja con la forma en que lo manejaron con uno. Entonces, eso es como la cadena de la que hablaba antes, ¿no? Por eso para mí es sumamente importante el tema de la educación. Y ahí, sí, gracias. Y Dani, ahora yo sé todas que al te... mismo tiempo. Ahora abran las tres el micrófono al mismo tiempo. Que veo Dani, que Necesito yo que se me van a salir todos los letreros que tengo dentro de mí. sí, yo sé que estás que te habla, yo también estaba, colocaba el micrófono y volvía y lo ponía, lo quitaba y lo ponía, y yo era como... me daba cuenta. Pero no sé si Pau necesite decir algo, porque Pau iba, ¿no? ¿Estás bien? No, sigan ustedes, o sea, sí hay un detallito, pero sigan ustedes, que creo que ya lo Dale, empezamos a responde. tocar igual. Dale, Isa, dale. No, yo iba a decir que yo quería resaltar que varias cosas quería como decir. Una es que yo siento que la intervención funciona si estamos, si, o sea, la intervención es fundamental, pero es fundamental acompañada de esa observación sensitiva. Es sumamente importante acompañada de eso, porque obviamente, bueno, Magda Gerber dice, lo llama intervención selectiva. Es únicamente la persona que está acompañando al infante la que puede decidir en qué momento la intervención es necesaria o si no es necesaria la intervención. Entonces, seguramente van a haber momentos en que la intervención va a ser necesaria, ¿sí? Pero también está el punto de cómo intervengo, ¿sí? Intervengo. ¿Desde qué lugar intervengo? Siento yo. Yo creo que a mí siempre me recuerda, siempre que hablo de intervención o siempre que recuerdo las intervenciones o necesito pensar, ups, tengo que intervenir o no intervenir, me pregunto, eh, ¿cuál es esa, qué necesidad se está satisfaciendo aquí? Mi necesidad como adulto de intervenir y poner un punto de vista mío o es la necesidad del infante o de estos infantes la que se está satisfaciendo. Y yo pienso que esa es una pregunta que a mí por lo menos me ha salvado de intervenir en lugares donde, Isabel, ¿sabes qué? No tienes por qué estar, ahí nadie te ha llamado. Y también me ha permitido reforzarme, creo que aquí sí hay necesidad de intervenir. ¿Mm? En momentos donde he pensado, uy, no, creo que no necesito intervenir ahí. Y luego digo, no, pero es que sucede esto, esto y esto, que va a quedar en la mente, también es importante entrar a hacer este proceso de intervención. Eh, Yo puedo decir algo antes de que acabes, o sea, de que pases a otra idea. sí, sí, dale, dale, dale. Yo pienso que algo que tenemos que tener como en la mente para poder decidir si intervenimos o no tiene que ver con una palabra que yo dije y es seguridad. Estoy Mm. haciendo algo para salvaguardar la seguridad de alguno de los agentes que están pasando por el momento de la emoción. Ya, o sea, es el único lugar donde yo necesito intervenir, pero lo que yo decía, están los otros infantes, está este chiquito, pues yo no lo puedo dejar en un salón donde se va a lastimar. Si tiene la tendencia a lastimar a otros niños, pues yo no debo dejar a los otros niños y niñas ahí mientras este infante está viviendo su emoción. Seguridad. Yo creo que si nos ponemos esa palabra así bien clara para intervenir, también nos da como una guía súper clara de estoy satisfaciendo mi necesidad o estoy restableciendo seguridad para que cada uno podamos hacer el proceso que necesitamos hacer. Y ya, sigue Isa. Sí, no, tal cual, la palabra seguridad es sumamente importante, siento yo. Y también siento que cuando es solicitada, ¿no?
O sea, siento que cuando el infante solicita la intervención, el adulto necesita responder a la intervención que a la pedida de ayuda que está solicitando el infante. ¿Mm? Y la pedida de ayuda necesariamente, me parece a mí importante también decir que la pedida de ayuda no necesariamente tiene que ser verbal. O sea, yo recuerdo, yo veo y pienso que ahí es donde refinamos, vuelve uno a refinarse esa observación, porque es que, por lo menos yo lo veo mucho con I. Él está en alguna situación, pero él, si hay algo que él necesita, él no me dice, mamá, necesito, pero él me mira y me mira y yo le hago como, mira, aquí estoy, si me necesitas. Y como que solo esa reafirmación de aquí estoy era suficiente para él. Yo no necesitaba pararme, ayudarlo a lo que él necesitara. Él necesitaba la reafirmación de ahí está mamá. ¿Sí? O sea, y eso también es acompañamiento. Y me parece a mí que esa es una forma de él de pedir ayuda. Entonces, siento que también es como revisar, mira, no, bueno, no revisar, pero también es como tener la capacidad de poder reconocer que hay otras formas de pedir ayuda, no solamente verbales. ¿Puedo hacer otra vez antes de que pases a otra idea? Perdón, Isa, pero para que no vayamos pegando los temas ahí. En Pickler, y yo creo que ahora en todas las filosofías, yo lo aprendí desde el yoga, hablan mucho de la disposición corporal que tenemos. O sea, yo no te estoy acompañando si estoy así. Ay, sí, tú lloras y yo, pero es que yo te tengo que dejar transitar la emoción, yo no te estoy acompañando. Mm. Ay, sí, espérame, yo voy allí mientras tú lloras, porque necesito dejarte llorar y ya vengo. No, yo me quedo ahí, yo me pongo a un nivel, mi cuerpo está en apertura, mis brazos están abiertos, porque también si yo estoy así, le estoy diciendo como si tú estás llorando, pero yo acá estoy odiando la vida mientras te veo llorar, o sea, mientras te veo discutir con otro, mientras, no, ¿cómo está tu cuerpo en ese lugar? Porque eso también habla de la regulación que tú estás teniendo. O sea, si tú estás completamente aquí cerrado y no sé qué, o sea, sí tiene que ver con revisa tus propias emociones, porque si no puedes sostenerlas de alguien más, es porque las tuyas no están siendo sostenidas ni vistas ni siquiera por ti mismo. Entonces, esa disposición corporal de la presencia y de lo que está diciendo Isa, es imposible que te pilles que el infante de repente si quiere ir a un abrazo, si no estás ahí mirándole, si no estás ahí con los brazos abiertos para recibir en el momento en que él viene. Yo creo que sí es súper importante y en Pickler lo hablan mucho. ¿Cuál es la disposición que tú estás teniendo en la situación? Y tu cuerpo habla de eso. Entonces yo creo que ahí también la observación no tiene que ver solo con mirar al otro, sino estar mirándose uno mismo en el estado interno que está viviendo en ese momento. Y yo creo que por eso es tan retador acompañar. Pero voy a cerrar ahí porque hay otra idea ahí, pero sigue, Isa. No, yo iba a decir que eso, y eso conecta mucho con la otra idea que yo tenía. Gracias, Dani, porque conecta como también con lo que Silvi mencionó, que obviamente es nosotros somos, bueno, ahora que lo estamos hablando, pienso algo y digo, vuelve otra vez ese matiz. Si hablamos de educación emocional, la educación emocional no es para el infante, porque el infante ya lo sabe, ya lo conoce, o sea, lo está encuerpando, están en ellos, ¿sí? La educación emocional es para el adulto que, como tú decías, Silvi, que no le enseñaron, que no lo vivió, que no lo está encuerpando, que tal vez él lo está intentando pero no lo logra, que necesita un espacio de reflexión con otros. Porque me vuelve a una frase que siempre hemos hablado mucho, que es la frase como de Magda Gerber que dice, yo no enseño cosas, yo enseño quién yo soy. O sea, yo ni siquiera enseño, ella dice, yo comparto quién yo soy. Y realmente lo que compartimos es esa humanidad. Yo no puedo compartir, yo no puedo compartir formas de regularme, de gestión emocional, si yo no me las conozco y si yo ni siquiera no me las conozco racionalmente, no las experimento en mi cuerpo, ¿sí? O sea, si yo no las he experimentado, no las he vivido, no las he sentido, no me ha pasado por aquí, por la vena, y también no me las, sí, no las he digerido, va a ser profundamente difícil que yo pueda observarme internamente lo que está pasando en mí para poder acompañar desde la necesidad que tiene el infante, si el infante tiene la necesidad de acompañar.
es que son una capa sobre otra capa sobre otra capa. No es tan simple como decir la corregulación siempre es necesaria. Y tampoco es decir, estas son las técnicas que necesitamos para que puedas acompañar a un infante. No, es, es tú como un adulto responsable, competente, o vamos a decir humano competente, como humano competente que confía plenamente en ese otro humano competente con el que se está relacionando y que sabe que tiene una responsabilidad consigo mismo, pero también una responsabilidad de observar profundamente para poder saber cómo acompañar al otro, sea el otro humano un infante, sea el otro humano un adulto, pero es como esa profunda conexión entre dos humanos competentes, ¿sí? Entonces, yo creo que sí, yo siento profundamente que el modelo, o sea, el modelaje es la única forma que realmente nos va a permitir poder entrar en esas relaciones humanas en las que nos permitimos el uno al otro, reconocer, uy, estoy experimentando algo y a veces, y siento que me tocó algo mucho lo que tú dijiste, Silvi, con respecto a cuando le decimos a nuestros hijos, no, bueno, sí, cuando le decimos a los infantes con los que vivimos como, la verdad es que en este momento no lo estoy haciendo, o sea, no soy capaz de corregularme en este momento. Y creo que esto a mí por lo menos me ha pasado estos días, que yo no he sido capaz de reconocer la emoción y no he querido entrar con la emoción tampoco. Y me preguntaba, mamá, pero estás con rabia y yo, estoy con rabia. Y pero la primera respuesta no, no me pasa nada, ¿sí? Mi primera respuesta era no, no me pasa nada porque estaba tratando de negar la emoción que estaba sintiendo. Y siempre sucedía en la misma situación. Y yo decía, y entonces la mano me hacía así. Y como que mi cara se ponía toda súper tensa y mi mano, y él enseguida veía la mano que yo la apretaba. Y me dice, mami, pero tienes rabia. Y yo respiraba, no, no me pasa nada. Pero por dentro yo estaba fúrica, o sea, estaba como una ira profunda. Y decía como, y pensaba precisamente esto, de sí poder decirle, y hoy después de esta conversación le voy a decir, pero poder decirle, sabes que todavía no estaba preparada para encontrarme con esa emoción. Por eso tal vez decía no pasa nada, porque no estaba preparada para encontrarme con esa emoción todavía. Porque me estaba doliendo lo que al final, o sea, lo que esa emoción traía para mostrarme, me estaba doliendo y no estaba preparada para encontrarme con esa emoción y reconocer eso que me estaba doliendo, que me está doliendo todavía. Pero ya empecé y ya estoy aquí nuevamente y sí, esta era la emoción que estaba experimentando. Entonces creo que esos momentos de poder también de compartirles, hey, no estaba lista, pero ahora sí lo estoy. Y lo que tú me estabas diciendo de que estaba enojada, sí, sí estaba enojada y sí, sí tenía rabia y sí estaba experimentando ira, pero en ese momento no estaba lista. Siento que también es supremamente válido y también es parte de este proceso de acompañarnos, porque siento que no es que nosotros le estamos dando algo a ellos, porque ellos no son una vasija vacía a la que le estamos poniendo cosas. Que siento que ahí es donde entra muchas veces ese concepto de educación emocional con el que tal vez yo no estoy de acuerdo. No es que es una vasija a la que le estoy poniendo cosas, sino este humano competente también me está mostrando algo a mí que yo necesito profundamente ver. Y agradezco que lo puedo ver y luego te lo cuento. Y sé que para ti también, o de pronto no se va a hacer como, ok, ya, pasó. ¿Sí? Pero lo importante era que para mí, o esa reflexión es un momento de ruptura de ese ciclo que se estaba experimentando y de liberación, porque realmente es de liberación profunda. Me sano yo, el ciclo no vuelve y ya está. Ay, también puede Quiero ser resaltar una así como cosa. un marcador súper grande del color que más les guste para que se nos quede a todos en la mente lo que dijo Isa, porque fueron las conclusiones que yo anoté acá. Estamos profundamente conectadas y fue lo mismo que dijo Silvi en otras palabras. Pero para mí se resume en la frase que dijo Isa y es de Magda Gerber y es yo no enseño, yo comparto quién soy. Yo no le enseño, yo le comparto quién soy. Y, y Silvi decía cuando hablaba, es que necesitamos los adultos hablar de esto porque a nosotros no lo desconectaron, porque pensemos por un momento que nosotros también fuimos infantes. O sea, nosotros también vinimos al mundo con la capacidad de regularnos, de gestionarnos, de escucharnos, de habitarnos,
de este término que a nosotras nos encanta, de encuerpar la vida y no solo racionalizarla, encuerparla, experimentarla, vivirla de verdad en el cuerpo. Y entonces aquí es donde yo digo que la cátedra de educación emocional o las clases de educación emocional o los lugares donde racionamos las emociones no tienen sentido, porque nosotros como adultos estamos necesitando esta información para reconectarnos con el cuerpo, reconectarnos con las emociones, reconectarnos con el sentir, reconectarnos con las diversas formas de regulación, que es otra idea que quiero que dejemos aquí como súper resaltada. Reconectarnos con las diferentes formas de regulación. Ay, es que necesito salir a correr, pero tengo que sentarme a respirar. No, necesitas salir a correr. O sea, tu cuerpo está siendo profundamente sabio. Sí, no le discutas, ve a correr. Para poder acompañar a los infantes desde estos lugares, pero además poder modelar, porque es que está muy confuso para cualquier humano que tú me digas, no, cuando estás enojada, respira, ven, hacemos, pero cuando estás enojada, me sientas un grito, después haces el proceso de reflexión y me hace saber que yo creo que la reparación es un lugar muy importante. Y me acuerdo que lo hablamos con Pau una vez, pero miren, desde el año pasado, la reparación es un proceso muy importante, pero es un problema cuando nos quedamos solo en reparar. Cuando yo te doy un grito cada cierto tiempo y luego te digo que es una frase súper poderosa, Silvi, gracias por traerla, no es culpa tuya, no tiene nada que ver contigo, es que mamá hoy no está logrando regularse, pero ¿cuántas veces vas a estar siempre en ese ciclo? ¿Cuántas veces vas a estar siempre reparando en vez de ir adentro, encuerpar lo que estás sintiendo, duelarlo, hacerle el duelo real, transmutarlo, transitarlo, vivirlo y cambiarlo hacia otro lugar? Por eso amo a Gabor Mate, porque él habla mucho de esto, de cómo todo lo que nos sucede nos lleva a otros lugares. Si tenemos el valor de mirarlo, de sentirlo y de procesarlo es una palabra clave para poderlo llevar hacia otro lugar. Entonces yo sí creo que es muy importante como que hablemos de eso, porque además, y voy a cerrar acá para darles lugar a las voces de Silvia y de Pau, yo creo que es el antídoto para que las miradas externas nos dejen de hacer tanta presión, que es algo que también habló Silvi. Sostener a un infante en un lugar público es el doble de difícil porque no hemos podido mirar hacia adentro. Esa incomodidad que nos pica en todo, de necesitar pertenecer tanto, que no importa si pertenezco, sobrepasando por encima de mis valores y de quién yo soy y de lo que yo necesito, y entonces también en lo que necesita el infante cuando estoy acompañando. Entonces me preocupa tanto ser juzgado, porque ser juzgado atiende a no pertenecer, y no pertenecer en la prehistoria significaba que te desterraran de la tribu y morir, porque te encontrabas a un animal salvaje y te desgarraba y ya está. Y era menos probable si estabas con otros 5 que pudieran luchar contigo. Entonces, claro, es que eso nos lleva profundamente como a esa sensación de peligro que necesitamos revisar, y que nos lleva a uno de los puntos más importantes por los que creamos este podcast y por los que detrás de este podcast viene un proyecto, eh, yo creo que mucho más potente, y es estar cerca de personas donde nos podamos nutrir en estas mismas formas, donde otras personas nos acompañen a nosotros como nosotros acompañamos al infante, donde no seamos nosotros solos tratando de sostenernos a nosotros, tratando de sostener al infante, tratando de sostener a este mundo como está haciendo, y fin, sino que seamos una red en donde, o sea, alguien se va a sentar ahí contigo y te va a hacer sentir que está bien,
mientras acompañas a tu hijo. E incluso yo creo que el antídoto funciona un montón desde este lugar de seguridad, de, bueno, entonces lo que necesitamos no es callar la emoción, sino restablecer nuestra seguridad. Nos salimos de esta tienda, de este espacio donde está gritando y nos vamos a un espacio que esté más vacío en el centro comercial. Y permitimos que lo que está sucediendo termine de suceder, ¿sí? Pero yo sí siento que cuando nos sentamos nosotros como adultos a hablar de esto, a pensar en esto, luego a pasarlo por nosotros, porque claro, nosotras aquí estamos dando información, pero al final, si alguien la escucha y luego la deja pasar, ¿sí? Y no se sienta a hacer el proceso, o sea, cierren este podcast y háganlo, hacer el proceso reflexivo de cómo me regulo yo, qué siento cuando mi hijo está llorando, qué siento cuando mi hijo está gritando, cómo gestiono yo la rabia, cómo, ¿sí? Pues simplemente es que no va a pasar nada, no va a pasar nada y no va a cambiar nada. Entonces, como que ahí hemos dejado unos puntos clave muy importantes, que es, para nosotras es muy, muy clave como darle lugar a estas otras formas de regulación que ya no están siendo muy bien vistas, porque nos dijeron que teníamos que solo respirar. Este concepto de yo comparto mi gestión emocional, yo no te enseño la gestión emocional, yo te comparto mi gestión emocional. Y, y que la gestión emocional es en el ámbito individual y en el ámbito colectivo. Necesitamos comunidades para podernos sostener en la regulación emocional, también nosotros como adultos. ¿Puedo decir una cosa Chiquita. chiquitita? Una chiquitita, Dale. no prometo que es chiquitica. Es que iba a decir, solo quería agregar que en esas situaciones de los centros comerciales, yo siento que es importante también, que en este podcast lo vamos a seguir hablando, que es que además de que nosotros obviamente sentamos seguridad de que lo que estamos haciendo y que estamos confiando en el proceso del ciclo emocional, nosotros estamos seguros de lo que estamos haciendo, siento que también es importante que la sociedad empiece a mirar a la infancia desde un lugar totalmente diferente. O sea, sin eso también es un proceso de liberación que se necesita hacer. ¿Cómo estoy viendo yo como sociedad al infante? A los infantes. Entonces, de eso seguiremos hablando en el podcast, pero una cosa necesita ir una con la otra, porque hemos sentido, la presión se siente, la presión es real, como Dani y Silvia lo dicen. Y por eso precisamente también se necesita una transformación en esta otra pieza del rompecabezas, para que dejemos de sentir esa presión, porque tengo que sentirla, ¿sí? O sea, no las tengo que sentir, puedo transformarla yo, obviamente sentirme segura, pero al mismo tiempo, sociedad, abran los ojos. O sea, el infante no tiene por qué regularse la forma en la que ustedes quieren, los infantes no tienen por qué, y los adultos tampoco tenemos por qué regularnos de la forma en la que ustedes, en la forma en la que todo el mundo dice que es la forma políticamente correcta o como la queramos llamar. Necesitamos fundamentalmente permitirnos ser libres. Y necesitamos empezar a ver cómo estamos viendo a los infantes y cómo nos estamos viendo nosotros entre adultos también y cómo me estoy viendo yo. Yo siento que esas preguntas son cruciales, son realmente cruciales para nosotros también. Perdón, Silvi. No, no hay problema. Isa, voy a tener que correr en 2 segundos a poner a cargar la computadora porque si no se me va a apagar. Pero lo que quería decir, bueno, primero es que es súper importante lo que decís de ver diferente a las infancias, pero bueno, eso va a llevar un tiempo porque venimos de años y años y años de personas viendo las infancias como algo que no tendría que ser, pero bueno, creo que sería un cambio o tendría que ser un cambio sumamente positivo. Eso uno. Y punto número dos, algo que vi mucho últimamente en redes y me pareció súper importante, y lo escuché en varios psicólogos decir, que los chicos no se van a hablar a sí mismos o no van a tratarse a sí mismos como uno los trata, sino que se van a tratar a sí mismos como uno se trata, porque es lo que ellos modelan. Entonces, ellos modelan lo que ven, ¿no? Entonces, es importante que nosotros también pensemos cómo nos estamos autorregulando para hacer, bueno, lo de modelar, ¿no? Ser el modelo de ellos de que
de que, bueno, obviamente no vamos a tener todas las respuestas, no siempre lo vamos a hacer bien, pero al mismo tiempo es lo más próximo que tienen somos nosotros, sus cuidadores. Entonces es importante primero pensarnos a nosotros y trabajarlo nosotros para después sentirnos en la capacidad total de poder acompañar esas emociones. Solo eso. Muchas gracias, chicas. Yo creo que ya vamos cerrando. Lo único que tenía anotado aquí que me faltaba por compartirles fue pues lo último que estuvimos hablando, que estuvieron hablando ustedes, que es esto de la importancia de modelar y que me acordé ahorita que las escuchaba hablar que hace poco Nahuel estaba furioso. Cuando yo estoy de mal genio, a veces respiro así como, este respiro como, ¿qué hago? Y, y hace poco, ayer pasó que Nahuel estaba furioso con su hermano por alguna razón y es muy curioso, pero muy bello también. Y comprueba esto que estamos hablando. Y otra cosa es que la primera vez que hablamos de esto, en nuestra conversación pues privada, eh, yo como que caía en cuenta de, claro, conocemos muchas herramientas o pretendemos que nuestros hijos usen a veces herramientas cuando están furiosos, que empujar la pared, que pegarle al cojín, que la sacudida, la respirada, etcétera, etcétera, pero ¿cuántas de estas aplicamos nosotros realmente, ¿no? Y entonces yo caía en cuenta, en estos días, por ejemplo, he estado súper inspirada, estoy escribiendo un proyecto y me siento en el computador y escribo, y claro, termino como muy tensionada, o sea, como que ya cuando termino de trabajar y siento mi cuerpo, lo siento tensionado y digo, necesito como sacudirme, ¿no? Y yo voy y me sacudo, pero como que caía en cuenta de que, claro, esto no es algo que yo haga en frente de los niños y tiene que suceder para que ellos lo vean y pues, lo aprendan desde ahí. Entonces, nada más eso, compartirles. Muchísimas gracias de verdad por estas conversaciones tan enriquecedoras y me encanta y estoy feliz y dichosa de que esto esté quedando grabado y lo vayamos a compartir porque siempre tenemos mucho por eso, por compartir a los demás. Así que gracias. Gracias. Uf, tenemos que sacarnos una segunda parte de este podcast, Yo creo, Dani, yo creo que sí. porque además Pablo cerró con algo divino y es, no podemos seguirnos regulando allá aisladitos en un cuarto solos. Ahí, para dejarlo ahí. No, y Silvi dijo también algo súper importante, el tema de la constante reflexión en la paternidad. Ujú. Cuando creo que eso también es algo de lo que no hablamos muy frecuentemente, de cuán importante es que nosotros podamos reflexionar sobre nuestras propias experiencias como mamá padres y en qué espacios. Sí. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor déjennosla saber en los comentarios del podcast. Si hay algún tema en el que les gustaría que hablemos, también eso nos nutre mucho a nosotras, se los dijimos también en el episodio pasado. Y si quisieran contactarse con nosotras, si quisieran participar en algún espacio, si quisieran contar alguna historia, también queremos abrir esa posibilidad. Entonces vamos bueno, pues aquí está mi cuenta, Pau está en Maternas Intuitivo, nos pueden buscar por Instagram o también vamos a compartir el correo electrónico para que nos puedan escribir directamente al correo electrónico. Gracias por escucharnos y buen día para todas, porque grabamos a las 4 de la mañana, ya saben. Gracias. Chao, chicas, abrazos. Chao. Gracias.